Ya voy a saludar a ella, Graciela Moretti. Ella es arquitecta, corresponde al Ministerio de Cultura y Turismo. ¿Cómo le va, Grace? Hola, ¿cómo estás, Te voy a decir Boga? Buenas Grace. noches. Sí, así me dicen. ¿Cómo Me estás? encanta. Bien, muy bien. Bueno, vamos a desarrollar, ¿no?, hoy el programa de hoy. Nos pareció súper interesante porque en ningún capítulo habíamos desarrollado los portones del parque. Específicamente. Habíamos hablado del parque, pero las puertas estas que están escondidas, ¿no? Y mencionamos el parque, pero nos pareció interesante porque esto tiene que ver con él, tiene que ver con nuestro amigo Miguel Ángel Marchioni. Él es artista, encargado de remodelar los portones del parque nuevamente, lo hizo en el 2013, lo vuelve a hacer ahora. Un gusto tenerlo. Igualmente un placer estar acá, un placer estar en vuestra compañía y en realidad es muy apasionante poder intervenir, tocar estos bienes patrimoniales, que es maravilloso, tanto como quien los hizo como nosotros que tenemos el placer de poderlos disfrutar. Y usted es el encargado nada más ni nada menos que remodelar nuevamente, lo hizo en 2013, lo vuelve a hacer ahora. Sí, en este caso específico no es una remodelación en nivel, sino simplemente no, digamos, es una limpieza general y un recondicionamiento de pátinas para mantener el bien en estado de gracia, llamémosle. Total. Porque y hay que mantenerlo, digo, ¿eh? hay que mantener los portones del parque. Hay que mantenerlo y en realidad hay que mantenerlos así, exactamente de esa forma. Hay que mantenerlos cuidados, puesto que si se descuidan, se vienen abajo y después cuesta muchísimo volver a ponerlos en valor. Me encanta cómo habla, me encanta, ¿no? Esa cosa de elegancia, de puesto, me dice. Qué lindo escuchar, ¿no? En estos tiempos salen a hablar así, tan educadamente. Ay, me encanta, ¿eh? Bueno, vamos a seguir desarrollando, pero vamos a la parte historia de esta historia porque queremos conocer los portones del parque. ¿Cómo llegan estamos viendo fotos e imágenes. ¿Cómo llegan los portones a nuestra provincia? ¿Tiene que ver con el terremoto, Grace? Bueno, tiene que ver un poco tiempo después del terremoto. Más bien tiene que ver con la creación del Parque del Oeste. En 1896 se firma el decreto de creación del parque. El 7 de noviembre, ya va a ser pronto el cumpleaños del parque, y a partir de allí comienzan primero las tareas de la forestación, de plantar todos los árboles, porque el parque no tenía árboles. Entonces se arman los canales, se organiza todo eso, y después, al poco tiempo, Emilio Civit, que vuelve en su segunda gobernación de Mendoza, empiezan a instalar las primeras piezas que le van a dar identidad al parque. ¿Pero por qué el parque? ¿Por qué había una urgencia del parque después del terremoto? No, después del terremoto no, en realidad fue después de las epidemias. Bien. A fines de la década del 80. O sea, estaríamos el terremoto, 1861. 1861. 1885 llega el ferrocarril. Bien. Y después llega la gran inmigración, te lo digo así como secuencialmente. Y a fines del 80, en la década del 90, Mendoza sufre varias epidemias. Entre esas epidemias se contrata a Emilio Coni para que haga un informe sobre el estado de la situación del saneamiento de Mendoza, y Emilio Coni le propone al gobierno de Mendoza la creación del parque. ¿Para qué? Para mejorar ambientalmente a la ciudad nueva, que es la ciudad de Badofet, la ciudad después del terremoto. Y entonces el parque va a tener un doble propósito. Va a tener como objetivo la recreación, como pasaba en todas las grandes ciudades que querían tener su parque público, pero también mejorar la calidad de vida de la población a través de la incorporación del verde. Bien, ¿cómo se llama la persona que propone el tema del parque? Emilio Coni, que era un sanitarista. Ajá, Emilio Coni. ¿Emilio Coni viajaba por el mundo y vio algún ejemplo de parque o...? No, Emilio Coni era médico. Entonces él propone estas medidas para mejorar la calidad ambiental de la ciudad y por ende que la población no sufriera estas epidemias. Porque digo, también podría ser que un hombre muy viajado, donde vio... eso no sé, si ha viajado te lo averiguo para muy bien, próximo. Porque digo, y ver estereotipos, ¿no?, de parques en distintas ciudades. El que va a encargar el diseño del parque va a ser el gobierno de Mendoza, y ahí se lo encargan a Carlos Taís, que era un francés que ya había llegado a la Argentina de la mano de Crisol, que era un empresario de Córdoba. Crisol lo contrata a Taís para que diseñe su parque privado.
Pero por distintas razones, ese Parque Crisol después se convierte en el parque público de la ciudad de Córdoba, que es el Parque Sarmiento. Y ahí Thaís ya no se volvió nunca a París, a Francia, sino se quedó como director de parques y paseos de la ciudad de Buenos Aires. Y desde allí las distintas provincias le encargan que diseñen los parques públicos y privados de muchas propiedades de la Argentina. Entonces, hasta Tucumán, el momento... Córdoba, Mendoza, bueno, Córdoba era de Crisol, Mendoza, Paraná. Perfecto. Digo, entonces, hasta el momento, ¿no? Mirá, propone este médico, ¿no? Al gobierno le dice, mira, necesitamos un parque, ¿sí? Para mejorar nuestra salud, para que esté mucho mejor nuestro bienestar, necesitamos este parque. Ok, vamos con este parque, le dice, le da el pulgar para arriba el gobierno, le dice, vamos. Estaba Emilio Civit en ese tiempo. Y él le dice, vamos, ¿no? Ok. Bueno, vamos a esto, ¿no? Empezar a armar. Claro. ¿Cómo comenzamos? ¿Con una plantita, con un árbol? No, ahí viene un agrimensor que es Domingo Barrera, el que interpreta los planos que hace Thaís. Yo hasta tengo dudas si Thaís, no sé, vino a Mendoza o no, o mandó los planos. En eso puede haber venido, puede no, pero Barrera fue el que traduce los planos y empieza a hacer el parque como lo había indicado Thaís, pero después van a haber distintas variaciones. No se hace tal cual el proyecto que él envía con su plano, pero bueno, es bastante cerca de lo que él proyectó, que era un plan de parque en donde habían tanto las enseñanzas francesas con respecto al diseño del parque, como también la parte inglesa, porque en ese momento en Francia estaban las dos tendencias del paisajismo. La inglesa más orgánica, con calles curvas, con la inserción del agua, pero de forma libre, y la francesa. Chan. Bueno, y para seguir con esta historia, ¿no? que me encanta. Y en esa época había como una rivalidad entre opositores y oficialistas. Los oficialistas decían, bueno, la verdad es que este médico nos está diciendo que es muy importante esto. Y los opositores, no. A ver, esto no es tan importante, requiere mucho dinero, se puede hacer con menos costo. Había como una puja históricamente. Claro, fueron durante muchas décadas. Empezó el parque a crecer y a insertarle las distintas elementos simbólicos. Porque fue un momento de discusión también en ese momento, en ese contexto, ¿no? Y uno de esos fue darle esa gran puerta de entrada al eje principal. ¿Cómo llega? Y ahora sí, ¿no? Está el proyecto, empezamos a construir. ¿Cómo llega? Se hacen las avenidas, ahí estamos viendo, no sé si el público está viendo las imágenes. Bueno, ahí estamos viendo ese gran eje que comunicaba la plaza principal de Mendoza, que era la Plaza Independencia, esa calle que vinculaba la ciudad con el Cerro de la Gloria, el Cerro del Pilar, en ese momento es una avenida ceremonial. Entonces, ahí es donde se decide hacer el gran ingreso. Y en ese momento vuelve a estar como gobernador Emilio Civit y le encomienda a su primo hermano, que era el ingeniero Juan Molina Civit, de los primeros ingenieros de la Argentina. Él era mendocino, pero va a estudiar a Buenos Aires, se recibe y va a tener varios cargos a nivel nacional y en la provincia también va a colaborar. Y su primo, que es Emilio Civit, le encarga que viaje, él sí viaja a Europa, y él recorre distintos lugares para adquirir estas piezas que iban a darle una identidad al parque. Y entonces viaja a Glasgow. Lo que te pregunto es, ¿fue una cuestión, de Civit cuando viaja y ve esas piezas o le dijeron vas con el objetivo tenía que ir a adquirir, por ejemplo, farolas, tenía que adquirir la fuente, tenía que adquirir las piezas distintas para embellecer el parque. Sí. Bueno, precisamente la adquisición de esas piezas, casi todas son de la Fundación Val d'Osne de Francia, que en aquel entonces y hasta el 52 se compraban por catálogos. Entonces esas piezas, esas obras de arte se fueron adquiriendo para el parque, embellecer el parque, darle carácter y darle también al parque un criterio arquitectónico y paisajístico, y se colocaron en lugares específicos, como por ejemplo Diana de Endymion en la rotonda del Rosedal, como un lugar icónico y una escultura icónica.
En función de eso, se compraron todas estas esculturas en Francia, muchas de ellas. Esta fue comprada en Glasgow. Claro, la del portón, la de los portones. Tiene su historia porque, bueno, Molina Civit, este Sí. ingeniero, viaja a Glasgow, donde Sí. estaban estas grandes fundiciones. Piensa en la época, era la época de la Revolución Industrial. En el Reino Unido, en la parte norte de la isla, estaban las grandes fundiciones. Los empresarios empiezan a montar estas fábricas de fundición y ahí llega a decidir qué piezas comprar. Y entre ellas ve estos portones que constaban de una puerta principal de doble batiente, o sea, de doble apertura, y los dos laterales. Los adquiere y él también ahí estudia cómo después se va a montar, porque vienen como hay que traerlo decía acá. Marchionni, Sí. desarmados, claro, vienen Desarmado. en barco. Sí. Llegan al puerto de Buenos Aires, desde el puerto de Buenos Aires vía el ferrocarril, llegan a Mendoza. Y ahí Molina Civit regresa a Mendoza, ya había enviado hasta el monto, no recuerdo ahora, pero creo que era cerca de 5 millones de libras esterlinas. Sí, Era un monto montón muy alto. significativo. Cuando él ve por el catálogo, ya lo había visto en el catálogo, pero encuentra los portones en la propia fábrica. Él visita la gran fundición, ustedes ahí en las imágenes enseguida van a ver parte, esa imagen donde se ve es del catálogo que la misma empresa difundía en español, de donde había colocado varios de los portones. Entonces McFarlane, Sí. que había sido fundada por un escocés, Walter McFarlane, Ajá. ya había muerto en esa época, pero sus descendientes seguían con la fábrica. Él promociona esta puerta de entrada del parque a través de otros catálogos. Aquí estamos viendo imágenes de lo que era esa fábrica y ahí el fundador de esa gran empresa. La cuestión es que el portón venía ya en serio, o sea, ya estaba el diseño. Podía tener unas medias lunas o podía tener otro elemento. Eligen las de las medias lunas, que era para los portones laterales, pero a su vez le encargan a la fundición el cóndor, que el cóndor creo que salía 300 libras, 326 libras esterlinas más del precio original. O sea, hasta el cóndor es de El allá. cóndor es de allá, Ah. o sea que todo lo encargan No, a la y digo, misma muy fundación. bien, ¿quién que le dijo el cóndor? El cóndor, digo... El cóndor, Sí. claro, porque era un símbolo de Bueno, es muy Mendoza y de la importante montaña. también. Cuando llega, lo que hace Molina Civit es diseñar todo ese muro de contención, o sea, la base, que lo hace de ladito, pero lo reviste en piedra, pero a su vez le agrega 2 puertas más laterales, 2 Exacto. pequeñas puertas más. ¿Por qué? Porque se decía que cada una tenía una función. Por la principal Sí. solo ingresaba el gobernador. Por las laterales ingresaban los carruajes y por las más pequeñas los peatones. Y después había una balaustrada que seguía Exactamente. para que no ingresaran los animales. Para que no ingresara. Para que no ingresaran los animales. Exactamente. Ya lo vamos a ver ahí en las Le imágenes. hago una pregunta, ¿era muy elitista en ese momento el parque? Claro. Claro. Y digo, ir al parque era como... Era alejado, no cualquiera, No cualquiera podía ir. había vehículos todavía, había el tranvía, Claro. recién va a tener años después una de las líneas que protagonismo, llega claro. hasta el parque. Entonces las personas no podían ir, como ahora a lo mejor no se usaba las caminatas en Sí, ese sí, momento, sí. entonces iban con los carruajes. ¿De quién? De Stoppel, que ya lo hablamos la muy otra bien, vez. de la mansión Stoppel. Entonces Stoppel era el dueño de la fábrica de los carruajes, entonces se podía ir en carruaje nada más. Por eso los carruajes entraban por las puertas laterales. Pero todo esto va a cambiar ya en la década del 30, cuando el arquitecto Daniel Ramos Correas, Sí. que era el director de parques y paseos de la provincia, decide eliminar esas puertas laterales. Pero ahí vamos a llegar. Para Grace. las no te me adelantes- últimas. no te me adelantes Bueno. tanto. ¿Qué me iba a decir? ¿Me decía algo? No, está muy bien lo que está diciendo porque es parte de la historia fiel y hay mitos. Por ¿Cómo? ejemplo, Hay mitos. Por ejemplo. como por ejemplo, Grace, lo del sultán. Bueno, eso famoso no lo iba a sultán. decir Muy bien, porque no hay que está, hablarlo, hay que hablarlo. no está Sí, chequeado. Hay que hablarlo, no Hay está que chequeado, decir- pero digo, el mendocino y la mendocina nos pregunta sobre el sultán. ¿Esto Claro. es así? ¿Los portones vienen de allí? No. Eso también es un mito. Había un sultán que en ese momento
va a ser depuesto, 1908. Entonces se creía que como tenía esas medias lunas, esa puerta, los portones del parque habían sido encargados por el sultán. Pero lo cierto es que va Molina Civit y compra ya ese portón que lo había visto en el catálogo, pero lo compra in situ, con el mandato del de la provincia de Mendoza, del gobierno de Mendoza. No eran para ningún sultán. No era para ningún sultán. Claro, o sea, le tachamos esto. No, porque el ornamento de las medias lunas ya estaba en el catálogo original. Era un diseño propio de McFarlane. Y eso trajo a colación, ¿qué cosa? Digamos, los mitos urbanos, en de que se creyó que había sido comprado por un sultán y que había caído en desgracia o había perdido el poder, y por eso se había comprado como de ocasión, y no era así. No. El gobierno fue específicamente a buscar a esa fundición unos portones de este tipo para el tipo de parque que estaba fundado por Thais. Bueno, en un momento se habló de maldición de los portones, ¿no? De esta cosa de la maldición de los portones, lo que traía los portones, y un poco le echaron la culpa al sultán. Sí, hay ciertas determinadas comentarios urbanos, como digo, pero en realidad son mitos que son muy interesantes, que ayudan muchas veces a que contemplar la realidad sea más agradable. Claro, total. Y más interesante cuando a la hora de ver esto es decir, el portón, ¿no? Te dije recién 5 millones, no, eran 5.000 libras. El valor en ese momento, 1908, me fui mucho. Millones, ¿cómo estaba chequeando, son 5.000 libras más mucho 300 igual. Y tanto, que era el cóndor. Y el cóndor tenía una característica... 5.300, redondeamos. Claro, 5.300. Sí, exacto. El tema del cóndor también es importante porque si bien nos caracteriza, el cóndor tiene, no es en realidad un cóndor en cuyano. Exactamente, un cóndor, puesto que el cóndor, cuando está en esa posición, su longitud alar es muchísimo más grande. Acuérdense que el cóndor no vuela, planea. Entonces el cóndor quieto es una cosa muy, muy poco agradable. Es maravilloso cuando despliega sus alas planeando. Entonces hay que tener cuidado porque muchas veces el cóndor es muy lindo cuando se lo ve en libertad. Y de alguna manera cuando se asienta o se coloca, que de alguna manera no es tan agradable. Por ejemplo, es una de las únicas aves que tiene que cavetear para volar. Cavetear, o sea, ir corriendo para lograr volar. Volar, mirá vos, mirá vos. No, súper interesante todo, porque cada pieza... Ahí van viendo todo, las farolas que venían, las columnas. Las columnas. No, y digo, cada pieza, ¿no? Significa algo, ¿no? Y quedamos en esto, ¿no? En que eliminamos estas dos puertas. Bueno, lo que no dijimos fue que las encargan acá en la fundición de Carlos Berri, que era una empresa de las más importantes, un inmigrante italiano que había tenido acá su fábrica en donde se hacían estas piezas. Entonces se le encargan estos dos portones laterales que en alguna de las imágenes antiguas se ve y son más bajos, no tienen la misma factura que los de Glasgow, pero sí estaban bien resueltos, pero para un ingreso peatonal. Y entonces a fines de la década del 30, principios del 40, se decide eliminar tanto la balaustrada como esas laterales. Y también ya las personas podían ingresar por la puerta central, que ahí eso también me imagino se abre hacia la comunidad. Qué placer el momento de aquellos, ¿no? Que por primera vez ingresaban por puerta principal. Exactamente. Claro, maravilloso, porque en algún momento, digamos, el gobernador abría los portones el día domingo y entraba la gente, recién ahí. Nosotros yo tuve la oportunidad de fabricar la llave de los portones original. O sea, desarmar la cerradura era maravilloso. Un evento. Claro. Es una cosa... O sea que el gobernador abría el parque. Claro, exactamente.
Y ahora tenemos, digamos, como mensaje, digamos, desde mi punto de vista, que el parque debiera ser lo que para la cual fue pensado, no un lugar de tránsito vehicular, sino un lugar de un espacio verde totalmente no exento, digamos, de todo el caos vehicular que produce smog y que produce, sobre todo, nosotros lo vemos en las restauraciones, vibraciones muy importantes en la estructura de los portones. Uno a veces no se da cuenta porque es tan rico y está tan bien hecho, pero uno cuando va viendo en detalle, y yo lo que lo he visto muchas veces y a través de los años, vas viendo una degradación lenta, porque está muy bien hecho, pero que sería maravilloso si pudiéramos dejar el parque como parque solamente, como lo que debiera ser, un pulmón verde y erradicar todo lo que sea un poco la circulación, ¿no? La circulación de los autos. Exacto. Piensen que ahora las personas ingresan al parque, pero para ir a los barrios del oeste. Claro. No ingresan al parque como recreación. No, como recreación, es verdad. Y también es todo un evento, porque digo, si en ese momento nos trasladamos, ¿no? Y me encanta esto de poder trasladarnos a ese lugar donde el gobernador abría el parque para que la gente pueda... O sea, si el gobernador no abría... Se podía pasar por el resto de lugares, pero era el simbolismo de que se ingresaba por ahí. Uno podía ingresar por cualquier lado. No, pero era más lindo por la puerta principal. En ese momento también la Plaza Independencia tenía balaustradas y uno podía ingresar, saltaba la balaustrada y ingresaba. También estaban las balaustradas en el Cerro de la Gloria y Ramos Correas también saca las balaustradas. Forma parte de esa idea de que no hayan barreras quizás para ingresar. Bien. Incluso, perdón, en el Cerro de la Gloria, Ramos Correa saca la circulación vehicular que estaba exactamente debajo del monumento, del emplazamiento, pero no en la y hace las escalinatas que en realidad le da un valor arquitectónico, urbanístico mucho más grande, porque destaca ese monumento, que es el único monumento en Argentina que tiene 3 escalas. Una escala normal, digamos una escala áurea y una escala de 3/4. Entonces, ¿qué pasa? Esas escalas hacen que lo que está más lejos es más grande y lo que está más cerca es más chico, y la única parte de la escultura resuelta en tamaño natural es San Martín y el caballo. Pero ¿qué pasa? Esa diferencia de escala hace que al revés haya un equilibrio visual y el monumento se vea como un todo. Eso es el valor que tuvo Ferrari para... Mirá las cosas nos estamos enterando en este momento. Qué lindo poder hablar de los portones desde cualquier punto de vista, ¿no? Que tiene que ver con la historia, ¿no? Con la historia, con los partidos políticos en su momento, con la sociedad, porque también qué pasaba en la sociedad esta cosa de que hoy uno va al parque así a pasear, a correr. Y en ese momento no era todo un lujo, era un privilegio. Estamos viendo en varias de las imágenes que se ven las farolas antiguas. Fíjense que hay una que está sobre la misma avenida Boulogne-sur-Mer. Y todo eso también se compraba ahí, vemos, en el showroom que tenía la misma fábrica de Glasgow. Claro, entonces las personas podían ir, los compradores, si no podían por catálogo, iban ahí y elegían in situ qué querían y después por barco se los enviaban al resto de los lugares. O mito o verdad, ¿no? Muchos dicen, los portones del parque, hay partes que están hechas de oro. Es que está muy bien restaurado. No. Esta es la mano suya. Van a encontrar secciones cuadradas para los portones, secciones circulares para las rejas, porque ahí hay diferencia entre los materiales. Ahí el maestro va a indicar. ¿No tiene nada de oro los portones? No. Nada. No. Sacamos No, están pintadas. Están pintadas, color. Es una pátina... Bueno, también se habla, ¿no? Esta cosa de que... es una pátina dorada tipo francesa que se llama oro imperial. Digamos, el tono. Así como hay oro viejo, este es oro imperial. Que es un valor que se le da a las ornamentaciones que son de fundición gris. Porque el resto de la estructura es hierro macizo. ¿Siempre estuvieron los colores negro y dorado? Originariamente no estaban
originariamente no estaban tan separados, pero sí había una idea, si vos lo ves en la foto, había una idea de una zonificación de ciertos y determinados elementos. Muchas de las imágenes son blanco y negro, así que no podemos ver bien. Claro. Estas ven que ahí se ve la farola esa antigua. Hay una pieza de esas primeras en lo que era el predio del Hospital Provincial. El Emilio Civit todavía hay una de esas farolas que son bellísimas, que son de las primeras piezas que se compraron para el parque. Grace, los portones del parque un poco posicionó a Mendoza como en otro lugar. Y sí, es que en otros parques no había ese ingreso ceremonial. En cambio, en este caso de Mendoza era el remate de esa gran avenida que a partir de la Plaza Independencia, simbólicamente ingresabas al parque por ahí, atravesabas esa avenida de los Álamos, que se llamaba lo que actualmente es la Avenida Libertador, que eran 2 alamedas paralelas, y entonces vos es como que simbólicamente remataba en el Cerro de la Gloria. Claro, entonces, y eso es debido a que en algún momento en la escultura del monumento del ejército, de la patria del ejército de los Andes, tal como se llama, ¿no?, la escultura del Cerro de la Gloria. El monumento al ejército de los Andes. El monumento del ejército de los Andes se iba a colocar en Plaza de Mayo. Después se pensó colocar acá en Mendoza y acá hubieron 3 comisiones que se trataron de poner de acuerdo y nunca se pusieron de acuerdo. Y entonces, ¿qué llamaron? Llamaron a Ferrari, que era el artista, y a Perito Moreno, Perito Moreno, y dijeron, ese es el cerro que está ahí. Que en realidad es maravilloso porque lo que estaba hablando Grace es esta línea que nace de la Plaza Independencia, pasa la avenida Emilio Civit, los portones, y culmina en el Cerro de la Gloria. Es una directriz que marca urbanísticamente a Mendoza, conjuntamente con la calle que es San Martín. Eso es muy importante por el trazado que tiene de Damero. Y esas ideas urbanísticas provenían de Francia, del gran urbanismo clásico, de Haussmann, de todos los hacedores de el París de mediados del siglo XIX. Entonces Mendoza va a tener esta avenida a la manera de los parques franceses o del urbanismo francés. Qué lindo nuestro parque. Qué lindas esas imágenes del dron. Sí, hermoso nuestro parque. Me encanta, y los portones, sobre todo los portones, que sin lugar a dudas, Gray, en cuanto a la parte arquitectónica, vuelvo a decir esto, ¿no? Ha posicionado un lugar muy importante. Y me imagino en la época de construir algo así, que no habrá sido nada fácil, porque había que construir, que armar las piezas traídas de este barco, traído de Francia, de París. Y Molina Civit también ya va a tener en esta misma época otra gran encomienda, que va a ser la base del Cristo Redentor. O sea, este ingeniero va a participar en estas grandes obras que va a tener Mendoza. Después en La Nación va a hacer grandes obras para el ferrocarril. Hizo puentes, fue director nacional de puentes y caminos. O sea que este personaje, el primo de Emilio Civit, va a tener una gran trascendencia para el país. Porque antes del aire le hice algunas consultas y es cierto, cuando uno busca internet, no dice quién viajó a Francia, dice Emilio Civit, no dice Molina, que Molina viajó. Molina Civit, primo hermano de Emilio Civit. Dice Emilio, parece que Emilio. A lo mejor Emilio viaja también, pero el que va y encarga es su primo. Es su primo. Y viene y lo construye. ¿Cuántos? Si sabes, si no, si pasamos. ¿Cuántos hombres participaron en la obra? ¿Cuántos hombres? No, ¿eran muchos? En aquel momento de la para construcción. Construir los portones. No, ni idea. Venían desarmados, venían hechos como si fuese un mecano. Y lo armaron acá de gente, digamos, de acá del lugar. Y en realidad es maravilloso lo que han hecho, porque no hay ninguna soldadura, todo está hecho con remache, todo está acoplado con remache de cobre. O sea que el valor que tiene eso es maravilloso, porque es totalmente artesanal. Entonces hay que ver cómo se han comportado los portones a través de todos los sismos que hemos tenido. Increíble. Y están absolutamente indemnes en ese sentido. Por eso es muy importante también elementos que son a lo mejor muy rígidos con elementos ornamentales que no son tan rígidos y de otro material como la fundición gris, y sin embargo, al tener esa aviestramiento, al tener esa unión,
que permite una cierta libertad de los dos materiales, les permite jugar, hacer un juego, también un juego de, digamos, de contracción y de acción de acuerdo al calor. Es muy importante también para que los materiales puedan no empujarse, sino acomodarse de acuerdo a las características de cada uno. Claro, y eso sobre todo también es el clima, no es lo mismo el clima de Europa que el clima de acá. Entonces, el material con que estaban hechos. Les recomiendo a todos los televidentes y a ustedes el libro de la doctora Patricia Fabre, Escenarios del Poder. Ella hace todo el estudio de todos los monumentos del parque y ahí están documentados. Ella ha consultado el Archivo General de la provincia, así que a lo mejor en los archivos están qué empresa lo construyó, quiénes participaron. Allí están todos los telegramas que se mandaba con las... ¿Cuánto se tardó también en ¿Cuánto se tardó? Así que Escenarios del Poder es una publicación de la Universidad Nacional de Cuyo y está disponible en internet. Pero que bajen el libro entero. Perfecto, muy bien, ahí está lo recomendado. Cuando hablamos de remodelar, ¿no? Y hablamos de lo hiciste en el 2013, lo hiciste ahora... Restaurar sería. Restaurar. Muchos medios utilizaron remodelar, muchos restaurar. Restaurar es la palabra. Sí. Cuando hablamos de restaurar, que también lo hizo en el 2013, ¿no? Sí. ¿A qué nos estamos refiriendo? Porque imagino que hay que tener mucho cuidado. Por supuesto, es fundamental. Primero, seguir los lineamientos de las escuelas de restauración, que al pie de la letra. Como por ejemplo, voy a poner un ejemplo de alguna pieza que se haya roto o falte, se hace un análisis metalográfico del material con que fue hecho. Entonces, luego hay que volver a reproducir en la pieza nueva ese mismo composición y porcentaje de ese material con que fue hecho originalmente y sacar el molde del original. O sea que en realidad hay que tener un respeto extremo, porque estamos tocando una pieza que históricamente no podemos remodelar, no podemos darle nuestra impronta. Tenemos que respetar absolutamente todo lo que fue hecho y por los artistas que fueron hechos. Yo he restaurado muchas veces algunos monumentos que decían que se parecía a... Y yo no lo veía tan parecido y estaba con el cincel y decía, yo le toco la nariz y lo hago más parecido, pero no lo podés hacer. Tenés que respetar eso, tenés que respetar el espíritu del artista. El espíritu del artista. Claro. Me imagino que usted se debe sentir muy orgulloso porque lo llaman nuevamente para hacer esto. O sea, que no cualquiera puede hacerlo, ¿no? Y digo, la segunda vez que toca esto que nadie no lo toca, sino muy pocos, y eso de los pocos entre ustedes. ¿Qué siente? Orgullo, satisfacción, responsabilidad, miedo. ¿Miedo también? Sí. ¿Por qué miedo? Porque soy humano. Y si no tenés miedo, no tenés desafíos. Porque si no tenés desafíos, sos una persona híbrida. Creo que el ser humano tiene que ser conmovido para responder con todo lo que puede. ¿Se emociona? Ajá. ¿Está emocionado? ¿Por qué se emociona? Me muero. Porque creo que lo que hago lo hago apasionadamente. Qué lindo. Y qué labor, ¿no? Lindo, muy lindo. Muy hermoso. Muy hermoso. Qué lindo. Se iba emocionando y digo, son piezas fundamentales para nuestra provincia esto. Así es. Y cuando decimos que tiene el honor de restaurar, es un honor. Porque, vuelvo a repetir esto, no todos tocan este portón. Imagínense que estamos hablando de toda esta historia, de todo lo que implicó para nuestra provincia algo así. Y todo lo que implica lo que va a venir. Nosotros no tenemos que pensar como restauradores en esto, sino en dejar para las futuras generaciones y dejarlo lo más totalmente indemne de cómo fue pensado, creado, y cuidarlo. Y sobre todo el mensaje. El mensaje es que se cuida solamente lo que se siente propio. Por eso es importante que la comunidad, la gente, sepan que esto, como todas las esculturas, son de ellos. Son los dueños, son los propietarios. Deben cuidarlos como tal. Y deben, de alguna manera, enamorarse como tal de ese bien patrimonial que es esa obra de arte, que es maravilloso que nos pertenezcan, ¿no? Qué lindo, Miguel. Me encanta su emoción, porque ojalá todos seamos tan apasionados en nuestros laburos como usted, bueno, que se emocionó, que lo lleva en la sangre, que
que es un privilegio para nosotros también como mendocinos que usted está a cargo de eso. Gracias. De verdad lo digo. Gracias. Una persona que conoce muchísimo y que lo va a hacer, pero miren, pero le confiamos el portón nuevamente. y le quiero agradecer por estar hoy acá. Bueno. Quiero contarle a la gente que es muy difícil contactarlo a él. ¿Sí? Es una persona que no le gusta hablar mucho en los medios, que con muy pocos habla, y tenemos el privilegio de tenerlo. Así que bueno, muchas gracias por estar esta noche. Bueno, gracias a vos. Y Gracias. muy amable por la invitación y por la clase Oh. que dio Grace, maravillosa. Clase magistral de Grace. Maravilloso. Grace, Sí, muchísimas gracias. De nada, gracias por la invitación nuevamente. No, ya vas a seguir. Y hay muchas cosas ahí que uno puede seguir hablando, de vamos las a seguir. casas de enfrente, de la Ah. arquitectura de adentro del parque. Vamos a seguir hablando, Grace. Vamos a seguir hablando porque la verdad es que todo es tan interesante en nuestra provincia que cuando empezamos a conocer... El basamento. Hay veces que los Sí. basamentos de las esculturas Sí. tienen un valor casi tan grande como la escultura. Por ejemplo, el basamento de la Plaza General San Martín es la piedra donde se posó y tomó Sí. sus mates de café San Martín cuando vino de la campaña libertadora. Ese pedazo de roca se seccionó y se trajo y se armó en la Plaza San Martín. O sea que ese basamento tiene un valor histórico también.